Bueno, hoy voy a tratar de explicaros la ley de Hooke. Fijaos, la ley de Hooke sirve para obtener distancias o obtener fuerzas de muelles en casos en los cuales tenemos un cuerpo atado a un muelle y aplicamos sobre él una fuerza en esta dirección, por ejemplo, y tras aplicar esa fuerza en esa dirección lo dejamos estirado una distancia que vamos a llamar delta de x. Es el desplazamiento que ha sufrido el muelle, ¿de acuerdo? Bien, una vez que llegamos a este punto de aquí, esa situación, que vamos a llamar por ejemplo situación 2, esta de aquí le llamamos situación 1, pues podemos aplicar perfectamente la llamada como ley de Hooke. La ley de Hooke dice que la fuerza recuperadora de un muelle es igual a menos la constante elástica del muelle por el desplazamiento que ha sufrido. Bien, el signo negativo significa que solamente tiene un carácter físico y significa que la fuerza elástica y el desplazamiento siempre van a ir en contra. Si el cuerpo se desplaza hacia allá, delta de x para allá, que esto bueno, es un vector, ya lo veremos un poquito más adelante, la fuerza elástica siempre va a ir en sentido contrario. Si la fuerza elástica se desplaza hacia aquel lado, el desplazamiento tendrá que haber sido hacia ese lado, ¿de acuerdo? Por tanto, hay que tener siempre en cuenta ese signo negativo, pero insisto en que solamente tiene un cierto carácter físico. Bien, simplemente sirve para esto la ley de Hooke. Lo que pasa es que tiene muchas aplicaciones interesantes. Por ejemplo, tiene aplicaciones en el caso de un muelle que esté colgado, por ejemplo, de un techo. Y ya que vamos a poder aplicar la segunda ley de Newton en diversos casos, ¿de acuerdo? En este caso el desplazamiento sería este de aquí, os pongo algún ejemplo más. La fuerza elástica o la fuerza recuperadora del muelle, por supuesto, iría hacia arriba en ese caso, como podéis ver. Y el peso del muelle, aquí no he pintado el peso, ya que en este caso lo tendríamos sosteniendo el muelle, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, estaría ya actuando el peso del muelle, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en este caso la fuerza que estira el muelle va a ser el propio peso. Nosotros podríamos a un sistema como este aplicar la segunda ley de Newton, ¿verdad? Si aplicamos la segunda ley de Newton, que ya sabéis que es la resultante de todas las fuerzas, es igual a la masa por la aceleración, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre el muelle? Bueno, si el muelle se mueve en esa dirección, hacia abajo, sería el peso, es decir, m por g, menos la fuerza elástica, que es k sub e por delta de x, igual a m por a. Pues esta, por ejemplo, sería la segunda ley de Newton para un muelle que está colgado del techo. Si la quisiésemos aplicar en este caso, bueno, en la situación de equilibrio, en el punto 1, bueno, si en la situación de equilibrio tendríamos que la fuerza elástica tendría que ser AM igual a AM por A. Por tanto, podríamos escribir que K sub E por delta de X sería igual a M por A. Bien, pues estos son dos ejemplos de las aplicaciones de la ley de Hooke.